En el presente video se pretende abordar los capítulos 5, 6 y 7 del manual. En el presente video se pretende abordar los capítulos 5, 6 y 7 del manual de psicopatología volumen 1. Este corresponde a la materia de estructuras y psicopatología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, presentado por Nasmilla Mezquita, Dayana Guzmán, Erika Luna, Karen Mora y Viviana Ríos. Tema a tratar: psicopatología de la atención. Se va a hablar sobre la definición y teorías de la atención, psicopatología clásica de la atención, planteamientos desde la psicopatología cognitiva y alteraciones atencionales en algunos trastornos mentales. Psicopatología de la atención. Definición y teorías de la atención. El concepto de atención tiene una historia accidentada desde su surgimiento en el nacimiento mismo de la psicología experimental. Este término pasa de ser fundamental a ser olvidado con la aparición y consolidación de la psicología experimental. Se puso de moda nuevamente con la publicación del libro Broadbent, Percepción y Comunicación. Desde entonces recupera poco a poco su concepción del concepto dentro de la psicología. Se caracteriza por su diversidad y resulta bastante peligroso. No es un concepto unitario, puede aludir a diferentes características y o propiedades. Se define por sus modalidades y los efectos que produce en el procedimiento de la información. Acuerdo entre la coexistencia de dos tipos de modelos de atención. Uno, filtro, selección, ejemplo el cuello de la botella. Modelos de recursos limitados, el nombre de la orquesta, procesos automáticos y procesos control. Psicopatología clásica de la atención. Desde los planteamientos clásicos, la atención se caracteriza por estar ligada íntimamente a la concentración. Por ello, la psicopatología de ambas no puede ser diferenciada. La vigilancia y la claridad de la conciencia son prerequisitos para que la atención. Según Echardt-Teffer, clasificación de los trastornos atencionales, define la atención como orientación activa o pasiva de la conciencia hacia algo que se experimenta. Trastornos como falta de atención y trastorno de concentración, estrechamiento de la atención, oscilaciones de la atención y concentración. Según Higueras, Jiménez y López, clasificación de la psicopatología atencionales, afirma que la atención estaría tan relacionada con la conciencia que no sería posible separarla de ella. Anormalidades cuantitativas, trastorno, elevación del umbral de atención, indiferencia, inestabilidad de la atención, fatigabilidad de la atención. Y encontramos en anormalidades cualitativas, trastorno de perplejidad. Planteamientos desde la psicopatología cognitiva. La siguiente clasificación no es más que un intento por sistematizar didácticamente este confuso campo y para ello seguimos la definición que ofrece Red 1988. Atención como concentración. Existen algunas alteraciones relacionadas con la fijación de la atención sobre estímulos, objetos y situaciones. Dos alteraciones relevantes es la ausencia mental y la laguna temporal. Atención como selección. Por atención selectiva se entiende la habilidad o capacidad para separar los estímulos revelantes de los irrevelantes. Este fenómeno no es un absoluto patológico. Se trataría de la capacidad para seguir una fuente de información cuando hay otras muchas que compiten por atraer la atención. Atención como activación. Expresa los fenómenos atencionales asociados a situaciones de estrés. Atención como vigilancia, la habilidad para detectar o identificar un estímulo de aparición imprevista en tareas o situaciones de larga duración. Atención como expectativa,
Es una característica de la atención. El conocimiento y experiencia del ser humano en algunas situaciones le permite estar preparado y responder de esa manera eficaz como éstas se presente posteriormente. Encontramos la esquizofrenia, según Charcot 1962, propina una teoría llamada disposición fragmentada para la respuesta. Intenta dar una cuenta de problemas cognitivos de los sujetos que padecen esquizofrenia. Experimentó con tiempos de reacción y intervalos preparatorios. Alteraciones atencionales en algunos trastornos mentales. Estas alteraciones atencionales por sí mismas han sido importantes a la hora del diagnóstico de enfermedades mentales, pero se utiliza el constructor para describir y explicar ciertos trastornos mentales como la esquizofrenia, la depresión y trastornos de ansiedad. En la esquizofrenia encontramos pacientes en el cual se le dificulta organizar selectivamente la información entrante y se ven más afectados por los estímulos distractores. Según Baños y Bellot 2008, las cosas entran demasiado deprisa y no consigo atraparlas y me pierdo. Atiendo a todo al mismo tiempo. Como resultado no atiendo a nada. Depresión. Los pacientes con depresión se han encontrado una falta de concentración y distrabilidad. Destacan tres tipos de experimentación, en el cual encontramos tareas de vigilancia, tarea de enmascaramiento y tareas de escucha dicótica. Trastornos de ansiedad, teniendo en cuenta que una de las funciones de ansiedad es facilitar la atención de un peligro. Se plantea como sujetos ansiosos, sesgos selectivos preatencionales que favorecen el procesamiento de estímulos amenazantes más que estímulos neutrales. En sujetos no ansiosos, el sesgo es opuesto. Existe una diferencia en el contenido de la información a la que se dirige la atención. Psicopatología de la percepción y la imaginación, capítulo 6, en el cual encontramos conceptos de la percepción, la clasificación de los trastornos perceptivos y de la imaginación. Las distorsiones perceptivas son sensoriales con sus anomalías. Los engaños perceptivos, las alucinaciones y las pseudopercepciones o imágenes anómalas. La percepción, proceso constructivo mediante el cual somos capaces de interpretar los datos sensoriales, experiencias previas, expectativas y predisposiciones personales. Distorsiones y engaños perceptivos. En los engaños perceptivos el estímulo es mayoritariamente solo un supuesto, una alucinación. Sin embargo, en las distorsiones perceptivas los estímulos son un punto de partida necesario, aunque no es suficiente. Lo común a los engaños y distorsiones es que la persona tiene una experiencia perceptiva tanto si ésta se fundamenta como si no en una percepción auténtica. Las distorsiones perceptivas o sensoriales están clasificadas en unas anomalías. En la anomalía de la percepción de la cualidad encontramos visiones coloradas, cambios en la percepción del color de los objetos, menos o mayor nitidez y detalle de las imágenes. Esto puede ocurrir por el uso de ciertas drogas, uso de ciertos medicamentos o lesiones de naturaleza neurológica. También puede aparecer en trastornos mentales, esquizofrenias o depresiones. En la percepción del tamaño o forma, son distorsiones en la percepción visual de la forma. Dentro de estas están las micropsias y las macropsias, en la que los objetos reales se perciben respectivamente a escala reducida o muy lejana, pues una escala aumentada o muy cercana. Válidas en la integración perceptiva. Consisten en la incapacidad para establecer los nexos existentes entre dos o más percepciones procedentes de modalidades sensoriales diferentes. Tenemos la perceptiva cuando el objeto percibido se desintegra en fragmentos o elementos. Morfolopsis puede ceñirse solo a las formas. Metacromia se da desasociación entre el color y la forma. Aglutinación, el fenómeno opuesto a la escisión. Y la sinestesia
consistente en una asociación anormal en la que una sensación se asocia a una imagen que pertenece a un órgano sensorial diferente. La percepción de la intensidad de los estímulos pueden producirse tanto por hiperesteasis, exceso, o hipoestesias, defecto. Anestesia, la ausencia absoluta de percepción de la intensidad estimular. Su modalidad sensorial es que la percepción de la intensidad de los estímulos que causan dolor es la hiperalgesias, hipoalgesias y analgesias. Anomalías en la estructuración de estímulo ambiguos. Las ilusiones. La ilusión es la percepción equivocada de un objeto concreto, son preceptos que no se corresponden con las características físicas objetivas de un estímulo concreto. Las ilusiones son el resultado de una combinación entre predisposiciones internas subjetivas y predisposiciones externas. Tipos especiales de ilusión: pareidolia y sentido de presencia. Engaños perceptivos, alucinaciones. Constituyen los trastornos más característicos de la psicopatología de la percepción y la imaginación y representan uno de los síntomas de trastorno mental por excelencia. No siempre indican la presencia de un trastorno mental, pero algunas personas sanas pueden experimentarlas en ciertas situaciones. Históricamente han constituido incluso un objeto de deseo. Clasificación de las alucinaciones. Suelen clasificarse atendiendo básicamente a 3 criterios o categorías: complejidad con la que se presenta, temas o contenidos sobre los que versan y modalidad sensorial con la que aparecen. Y se incluye una cuarta que se denomina variantes de la experiencia alucinatoria. En complejidad versus simplicidad tenemos las elementales o complejas. Las elementales son los colores, luces, puntos, cuadrículas, vibraciones, picoteos. Y en las complejas, animales, paisajes, cantos, sensación de una mano sujeta a otra, olor a pescado. En los temas o contenidos encontramos los miedos, deseos, recuerdos, experiencias anteriores, contenidos culturales, religiosos, situaciones vitales especiales, de pronto conflictos. También las relacionadas con los contenidos de los delirios o de otras psicopatologías. En la modalidad sensorial tenemos las que son auditivas, visuales, táctiles o ápticas, olfativas, gustativas, somáticas o viscerales, sinestésicas o de movimiento, multimodales o mixtas. Variantes de la experiencia alucinatoria. Tenemos las pseudoalucinaciones, las cuales son alucinaciones pálidas que se asocian a estados de trance, de privación sensorial, drogas, y están unidas a situaciones que producen disminución de la claridad de conciencia. Segunda, tenemos a alucinaciones funcionales. Esta se da por la aparición de la falsa percepción, esta en función de estímulos externos. Es frecuente en la esquizofrenia crónica. Tercera, alucinación refleja, que es una variedad mórbica de sinestesia, en la cual una imagen basada en una modalidad sensorial específica se asocia con una imagen alucinatoria basada en otra modalidad sensorial diferente. El sujeto no percibe algo que existe. Esta tiene aspectos comunes con la sugestión, las cuales el estímulo puede ser procesado hasta algún punto antes de que la persona pueda construir una alucinación negativa. Está también la autoscopia, el fenómeno doble. El paciente se ve a sí mismo y sabe que es él, por lo que se denomina también la imagen fantasma en el espejo. Se presenta en pacientes con estado delirantes, en algunos esquizofrénicos, en estados histéricos o en lesiones cerebrales. También puede darse en sujetos normales alterados emocionalmente, exhaustos o deprimidos. Alucinación extracámpina. Son alucinaciones que se experimentan fuera del campo visual. Distinguir de la experiencia de sentido de presencia, ya que en esta el sujeto tiene la sensación de que hay alguien presente, aunque no lo pueda oír ni ver. Guía para el diagnóstico de las experiencias alucinatorias. Debemos tener aspectos importantes en cuenta. Primero, claridad del informe verbal del paciente. No debemos presuponer que un paciente que presenta delirios también presentará alucinaciones. Tercero, aproximadamente en el 20% de pacientes las alucinaciones son mezcla de distintas modalidades sensoriales, alucinaciones multimodales. Cuarto, hay que tener en cuenta la cronicidad de la enfermedad, ya que cuanto más crónica está, menos perturbadoras suelen ser las alucinaciones para el paciente. Y quinta,
Cuanto menos formadas estén las alucinaciones, más probable es que se deban a causas bioquímicas, neurofisiológicas o neurológicas. ¿Qué respuestas podemos recibir? En las comportamentales, curiosidad, terror, desagrado, agrado, indiferencia. En las conductuales, de pronto que se retire de los demás, de pronto violencia, mucha violencia como tal, o que la persona siempre piense en huida. Y en las fisiológicas, taquicardia, temperaturas altas y bajas, sudoración o midriasis. La midriasis es la dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris. ¿Cómo y dónde aparecen las experiencias alucinatorias? Esquizofrenia de forma visual, somática, olfativa, táctiles y gustativas. Trastornos afectivos mayores suelen ser la auditiva, que puede ser de pronto congruente o incongruente con el estado de ánimo. Episodio depresivo o episodio maníaco. En las enfermedades del sistema nervioso central tenemos que hay una amplia variedad de condiciones que lo afectan y que producen alucinaciones, tales como el síndrome postcontusional, que es un golpe violento en la cabeza, migraña, meningiomas, encefalitis vírica, entre otras. Y en las lesiones focales del cerebro, tumor cerebral, las lesiones en el lóbulo temporal, lesiones en los lóbulos occipitales o las lesiones en el hipocampo. Teorías psicológicas sobre las alucinaciones. Está la teoría dinámica. Esta denominación se podría englobar aquellas posturas que consideran a la alucinación como la representación de deseos inconscientes, luchas y esperanzas del individuo. Está la teoría de destilación. Esta denominación incluye aquellas teorías que explican el fenómeno alucinatorio como resultado de una destilación en la conciencia de la actividad mental que en condiciones normales permanecería a nivel preconsciente. Teoría de la representación mentales en las imágenes. Los primeros teóricos ya afirmaban que las alucinaciones era simplemente una imagen mental exagerada. Más recientemente, argumentaron que el sujeto que alucina se caracteriza por tener unas imágenes mentales anormales, vividas y por el contrario una escasa habilidad para distinguir entre lo que es real y lo que es imaginatorio. Teorías de la subvocalización son aquellas que establecen relación entre las alucinaciones auditivas y la subvocalización. Se fundamentan en las evidencias de que el habla interiorizada se acompaña a la mayor parte de subvocalizaciones. Pseudopercepciones o imágenes anómalas. Hay que distinguir entre las representaciones que tienen su origen en estímulos exteriores, perceptos, y las que se originan sin su presencia, imágenes. Encontramos las imágenes hipnopómpicas e hipnagógicas, llamadas alucinaciones fisiológicas, que son estados de semiconsciencia, hipnopómpicas al despertar, hipnagógicas adormecimiento. Se caracterizan por su autonomía y estas son diferentes a las otras alucinaciones. Tenemos las imágenes alucinoides. Se producen en ausencia de estímulos y se caracterizan por ser autónomas. Se dan en el espacio negro de los ojos cerrados o por causa de intoxicaciones por consumo de drogas. Las imágenes mnémicas, imágenes de nuestros recuerdos que se mantienen de manera voluntaria. Consisten en representaciones exactas que pueden provocarse de manera voluntaria o irrumpir de modo involuntario. Son visuales y auditivas, más comunes en la infancia. Tenemos las imágenes consecutivas o postimágenes, consecuencia de un exceso de estimulación sensorial inmediatamente antes de la experiencia. Solamente duran unos segundos. La imagen que se produce tiene las propiedades opuestas a la original. Los individuos no las consideran reales. Rara vez tienen características patológicas. Y tenemos las imágenes parasitas. Se parecen en que son consecuentes a un estímulo que ya ha desaparecido. Se denominan parasitas porque aparecen cuando el individuo no fija su atención en ellas. Y desaparecen cuando se concentran en su experiencia. Se dan de manera auditiva
y visual. A continuación presentaremos los temas correspondientes al capítulo 7, Psicopatología de la memoria. Dentro de este me corresponden los temas de cómo evaluar la memoria mediante tareas, agnesia retrógrada y el síndrome agnésico. ¿Cómo evaluar la memoria mediante tareas? El objetivo de cualquier tarea de memoria es medir e interpretar la influencia que tienen los sucesos pasados sobre la experiencia y conductas presentes. Las pruebas tradicionales piden que el sujeto dé cuenta de sucesos pasados. Piden que estos den cuenta directa de esos sucesos. Las pruebas nuevas solo requieren que el sujeto dé alguna indicación indirecta. Vamos a referirnos a ellas con el término de tareas directas e indirectas. La clasificación solo es válida para pruebas de rendimiento de memoria permanente o de largo plazo. Esto es, aquellas en las que el intervalo de retención entre la presentación y su recuperación posterior puede ir desde un minuto hasta unas horas, semanas o años. Se habla de memoria a largo plazo o permanente. Los intervalos menores, hasta 30 segundos tras la presentación, corresponden a memoria de corto plazo o memoria operativa. Cuando el intervalo de retención se extiende hasta unos 10 minutos después de la presentación, hablamos de pruebas de memoria inmediata. En situaciones en las que la recuperación se pide tras intervalos temporales más amplios, suelen corresponder a la denominación de pruebas demoradas. Tareas directas. Se consideran estas como deliberadas, explícitas e intencionales. Se incluyen pruebas tan conocidas como el clásico aprendizaje serial o pares asociados, en las que el sujeto debe reproducir el material en un orden determinado. Se incluyen otras tareas en las que el orden no es tan importante, como el reconocimiento del material presentado cuando se mezcla con un material nuevo, o el recuerdo libre de los ítems en el orden que desee el sujeto. El recuerdo con indicios, en el cual al sujeto se le proporcionan pistas o indicios que le pueden ayudar a recordar. El rendimiento de memoria de estas últimas se mide en términos de números de ítems reproducidos o identificados correctamente. En el caso del reconocimiento son de especial importancia las falsas alarmas o falsos positivos. En el caso de lista serial o pares asociados, el rendimiento se evalúa de forma diferente, ya que el material se presenta una y otra vez hasta que es capaz de reproducirlo correctamente. B. Tareas indirectas. Se entienden como no deliberadas e implícitas. La misma tarea de aprendizaje serial puede ser una tarea indirecta. La clave está en las instrucciones que se da al sujeto en la segunda ocasión. En las tareas indirectas se busca encontrar pruebas de que los sucesos previos tienen alguna influencia sobre la prueba presente, la facilitan o la llevan en una dirección determinada. Dentro de la categorización de Richardson, Claven y Bjork encontramos varias pruebas. La primera de estas es la prueba de conocimiento factual, conceptual, léxico y perceptivo. Estas aluden a la recuperación de conocimiento permanente. Las pruebas de conocimiento factual y conceptual incluyen desde la recuperación de ítems de conocimiento general, semánticas o verificar miembros de una categoría. Las pruebas seleccionadas con el conocimiento léxico dirigen al sujeto hacia la recuperación de palabras a partir de preguntas. En las tareas de conocimiento perceptivo se busca medir el rendimiento de los sujetos en pruebas perceptivas cuya dificultad puede variar, como puede ser la identificación taquistoscópica de un dibujo o en proporcionar únicamente fragmentos aleatorios de material visual. En todas estas tareas se mide la exactitud de la respuesta y o latencia de respuesta correcta, pero no en términos absolutos. Lo que se pretende evaluar es el fenómeno de facilitación o de influencia del material previamente presentado.
Lo que revela el fenómeno de facilitación es que con independencia de lo que se pueda recordar de forma deliberada, la presentación previa del material ejerce alguna influencia en el procesamiento posterior del mismo. Segundo, prueba de conocimiento de procedimientos. Estas abarcan las situaciones en las que se puede examinar cambios en la ejecución de la práctica previa. El conocimiento puede referirse a habilidades perceptivo-motoras, habilidades cognitivas. Estas pruebas se miden en tiempo o en número de ensayos, cuánto tarda el sujeto en adquirir un nivel determinado de destreza o habilidad. Tercero, pruebas de respuesta evaluativa. Hacen referencia a que la presentación repetida de un estímulo tiene efectos sobre la preferencia o el juicio afectivo posterior, en el sentido de promover juicios más positivos sobre ese material que sobre otro no presentado. Se han incluido toda clase de materiales como prueba indirecta de memoria. Cuarto, otras pruebas de cambio conductual. En la fase de presentación o exposición inicial al material se busca que el sujeto alcance determinados niveles en variables como por ejemplo en las respuestas condicionadas. Si tras un intervalo variable de retención a la exposición a material nuevo se dice que hay retención de material, se puede incluir por tanto cambios de respuesta fisiológica y medidas de condicionamiento y la técnica de ahorro de aprendizaje. Por tanto, las instrucciones son esenciales para considerar una tarea como directa o indirecta. Siempre que aludimos al episodio en que se ha presentado el material como clave o contexto para su recuperación, estamos hablando de una tarea directa. Pero por el contrario, si tratamos la tarea de memoria como algo que no tiene nada que ver con la presentación o estudio inicial del material, estamos utilizando una tarea indirecta de la memoria. Esta distinción ha resultado favorable para la evaluación de la memoria de los agnésicos. A continuación hablaremos acerca de la agnesia retrógrada. Esta puede entenderse como una conmoción cerebral fuerte como consecuencia de una caída, un accidente o de la aplicación de choques eléctricos como método terapéutico en pacientes depresivos. Una incapacidad para recordar el pasado. En muchas ocasiones la agnesia parece alcanzar únicamente a los minutos anteriores de la conmoción, pero si esta es muy fuerte, la pérdida se extiende hasta los recuerdos de meses e incluso años. La recuperación de los minutos anteriores al trauma puede no producirse nunca. En la agnesia postraumática se dan grados diversos de pérdida retrógrada en función de la gravedad de la lesión, pero la rapidez de su recuperación posterior depende asimismo de la gravedad, de modo que puede decirse que lo último que se pierde es lo primero que se recupera y que se tarda más en recobrar la memoria cuanta más haya perdido. La agnesia que sigue a la terapia electroconvulsiva suele remitir aproximadamente 6 meses después de la aplicación del tratamiento y también de forma gradual. La pérdida hacia atrás parece alcanzar entre 1 y 4 años, cuando se compara el rendimiento de los pacientes antes y después de ser tratados con este método. ¿Cómo se mide el alcance de la pérdida de memoria en la agnesia retrógrada? Puesto que lo que se pierde son recuerdos y no conocimientos, la respuesta obvia es examinar los recuerdos autobiográficos de los pacientes. Pero de seguir esta estrategia, enseguida surgirían los problemas de comprobación de la autenticidad y exactitud de los recuerdos que habría que cortejar con familiares y amigos cada caso. Por ello, habitualmente se adoptan técnicas de evaluación menos individuales. A continuación hablaremos acerca del síndrome agnésico. Este se caracteriza por una alteración de la memoria permanente de forma global sin que se encuentren otros déficits cognitivos. Este deterioro en la memoria se evidencia por una agnesia anterrógrada y un grado variable de agnesia retrógrada. Las causas siempre son orgánicas. Basándonos en los criterios del DSM, en la última edición se encuadraría dentro de los trastornos neurocognitivos.
debido a otra condición médica con afección del dominio cognitivo de aprendizaje y de memoria. Según los criterios de este manual diagnóstico, se encontrarían evidencias de deterioro en la memoria a largo plazo. No ocurre en el transcurso de un delirio y no cumple criterios para una demencia. La relación con una causa orgánica específica que explica los déficits encontrados en las personas con este síndrome. Además, siguiendo las características propuestas por Parkin y Lenk, encontramos que la memoria inmediata se encuentra intacta, la semántica está conservada en su gran mayoría, la procedimental está conservada así como las habilidades motoras. La anterrógrada está gravemente alterada tanto en la evocación como en el reconocimiento y la retrógrada está con afectación variable. Agnesia anterrógrada. La agnesia anterrógrada sería la incapacidad para recordar información posterior al trauma o para aprender hechos e información nueva. Esta es la característica más representativa de este síndrome. A pesar de que tradicionalmente se pensaba que únicamente afectaba a la memoria episódica, en investigaciones posteriores se ha visto que la semántica también está afectada. Las dificultades que podemos observar en estos pacientes están muy relacionadas con las tareas cotidianas. No recuerdan si han hecho algo o dónde han puesto las cosas, y pueden no ser capaces de recordar conversaciones que han tenido lugar en momentos anteriores. Presentan además agnesia de fuente, es decir, la incapacidad de recordar dónde han aprendido algo. Agnesia retrógrada. En el síndrome agnésico, la pérdida retrógrada suele estar presente en casi todos los casos. Si bien no aparece de forma tan característica como la anterrógrada, en algunos casos puede no estar afectada y en otros presenta un alcance muy variable. La agnesia retrógrada podríamos contextualizarla como la incapacidad de recordar hechos anteriores al trauma. Sin embargo, tras investigaciones utilizando diversos tipos de pruebas directas e indirectas de memoria, se ha observado que la alteración consiste en la incapacidad para recuperar información de forma explícita o deliberada. La enfermedad más conocida dentro de este tipo de alteración es el síndrome de Werner-Korsakoff. Está causado por el déficit de tiamina por abuso crónico de alcohol acompañado por malnutrición. Suele denominarse a estos pacientes diencefálicos debido a que este déficit vitamínico afecta a los cuerpos mamilares y a los núcleos del tálamo junto con atrofia frontal. En la primera fase encontramos confusión mental generalizada acompañada de ataxia, oftalmoplegia, polineuropatías y nistagmus. La confusión se acompaña de desorientación temporoespacial e incapacidad de reconocimiento de caras familiares, dificultades en la atención y apatía. Si en estos momentos administramos grandes cantidades de tiamina, el cuadro puede detenerse, aunque no podrá volver el funcionamiento premórbido completamente. Tras pasar por la fase aguda de Werner, aparece la fase crónica de Korsakoff, que caracteriza a este tipo de síndrome agnésico. En estos momentos es cuando aparece la agnesia anterrógrada y retrógrada, que puede llegar a abarcar hasta 20 años atrás de la vida del paciente. Continúa la desorientación espacial y temporal, confabulaciones y falsos reconocimientos que se suponen como un intento de compensar los fallos agnésicos anteriores. A pesar de estos déficits, la memoria procedimental se encuentra conservada y puede existir un aprendizaje de tipo indirecto como el priming de facilitación y la adquisición de habilidades. El comienzo en pacientes diencefálicos es poco claro. Comienza tras una fase aguda previa y el curso es gradual. El comienzo en pacientes con daño temporal es más definido y claro y se desarrolla de una forma más brusca. La agnesia retrógrada también muestra diferencias en ambos casos, teniendo un alcance de unos 20 años en los pacientes de Korsakoff y unos 2 a 3 años en pacientes con daño temporal. Las infecciones por virus que afectan las áreas cerebrales, la acciona que destruye grupos de células hipotálmicas,
tumores cerebrales y accidentes cerebrovasculares también pueden estar en la base de este tipo de alteraciones. Los temas que me corresponden son cómo se puede explicar la amnesia, amnesias y demencias, memoria y emoción. Psicopatología de la memoria. ¿Cómo se puede explicar la amnesia? Como bien se sabe, la amnesia es un daño parcial o total de la memoria por causas biológicas o funcionales. Es fundamental mencionar que la distinción entre memoria episódica y la memoria semática, como lo dice en el Manual de Psicopatología capítulo 7, ha servido a algunos autores para afirmar que en el síndrome amnésico la memoria semática funciona normalmente y que esto hace que las funciones lingüísticas sean conservadas, mientras que en la memoria episódica fracasarían recuerdos y reconocimientos propios de las personas que padecen amnesia. Hablemos también de las causas biológicas. Estas pueden causar deterioros en el cerebro relacionados con traumas, enfermedades o consumo de drogas. Y las causas funcionales se pueden dar por mecanismos psicológicos de defensa. Las personas que sufren de amnesia se les puede dificultar el recuerdo de lugares o momentos del pasado, como también detalles específicos. Existen diferentes explicaciones teóricas, pero se puede decir que tienen en común la distinción entre memoria pasiva, automática, que se puede manifestar de manera inconclusa e inconsciente, que el amnésico tiene, y además una memoria activa que solicita recuerdos cognitivos. Seguimos con amnesia y demencias. La demencia es un término utilizado para describir un grupo de síntomas que afecta a la memoria, abarca una clase de trastornos degenerativos del cerebro. En la demencia, las revelaciones clásicas son la falla de memoria, además el deterioro intelectual y emocional. Al inicio se da como olvidos leves, como no acordarse dónde se dejó el celular o volver a narrar algo que ya se narró una vez o unos minutos antes, pero luego se convierte en algo más complicado, ya que los olvidos son más frecuentes y graves, como por ejemplo qué fecha es hoy, qué día es, qué hora es, no se recuerdan nombres de cosas. Es fundamental hablar también del Alzheimer, ya que se puede decir que esta enfermedad es una demencia cortical, como también el mal de Pick, y se diferencia de las demencias subcorticales, que son la parálisis supranuclear progresiva del Parkinson, entre otros. La enfermedad de Alzheimer, se puede decir que esta enfermedad es una demencia que hoy en día es más conocida o popular. Es importante mencionar que el diagnóstico es complejo y solo mediante la autopsia puede ser alcanzados los resultados exactos. Esta enfermedad se caracteriza por un deterioro progresivo de todo el funcionamiento psicológico. Destruye poco a poco la memoria y las habilidades del pensamiento. A medida que pasa el tiempo, se pierde la capacidad de desarrollar tareas, así sean sencillas. Ahora bien, la amnesia retrógrada en el Alzheimer, según Koppelman, es una dificultad de interrupción de los procesos de recuperación debido al daño del lóbulo frontal que sufren y que causa una pérdida retrógrada cada vez mayor en mayor cantidad. Esta hipótesis también da la explosión, la variabilidad que se ha encontrado en el alcance de las pérdidas retrógradas en distintas demencias. Amnesia anterógrada. Quien sufre de esta enfermedad no recuerda lo que va ocurriendo. Esto quiere decir que no posee memoria a corto plazo y olvida en segundos lo que ocurre. Memoria y emoción. Estas dificultades pueden surgir en otros cuadros psicopatológicos, en los que no hay un deterioro en las estructuras cerebrales y, sin embargo, en sus sintomatologías inciden igualmente alteraciones en la memoria que evocan en ocasiones en la forma, a veces en el contenido, al síndrome amnésico. Es indispensable hablar en este video de las teorías asociadas de red y autoesquema, que sin duda alguna ha tenido mucho éxito desde las décadas de los 70, como se menciona en el Manual de Psicopatología. Es muy reconocida la relación entre memoria y emociones, pero recordemos que este interés no es algo nuevo. Represión y olvido normal.
Freud nos dice que un determinante importante del olvido era el fenómeno de la represión de aquel material que tenía claras implicaciones no agradables para las personas. En ocasiones la raya entre la evitación de búsqueda de recuerdos que están asociados con una alta ansiedad y la represión inconsciente de los recuerdos indeseados es difícil de delimitar. Además, Freud notó que las experiencias emocionales negativas producen graves alteraciones en la memoria de las personas con histeria. La represión es sostener algo fuera de la conciencia. Por esta razón, Freud también aplicaba a la definición del olvido normal. Los temas que me corresponden son amnesias funcionales, distorsiones de la memoria, paramnesias y parapraxias, y déficit de memoria en otros cuadros clínicos. En las amnesias funcionales se puede ver que la memoria puede verse alterada o distorsionada por la emoción, más cuando la emoción es negativa. Las situaciones con una alta emocionalidad o hechos estresantes y traumáticos muchas veces pueden ocasionar o una alteración o pérdida de la memoria autográfica. Es importante tener en cuenta que aquí hay ausencia de una patología cerebral u orgánica. La mayor parte de las amnesias funcionales están incluidas en la categoría de los trastornos disociativos. Cuando una amnesia funcional se presenta de manera abrupta y espontánea, también suele desaparecer de la misma manera. En los trastornos disociativos también encontramos los estados de fuga. Aquí el individuo suele tener una pérdida de la identidad personal y normalmente sucede ante hechos emocionales con una carga negativa. Lo curioso es que cuando se presenta el acontecimiento, el individuo experimenta ausencia de sentimientos o emociones durante la fuga. Esta alteración puede desaparecer también de forma abrupta. En la personalidad múltiple, se observa que el individuo presenta dos o más personalidades, en las cuales tiene un gobierno absoluto de los pensamientos y comportamientos del individuo. Lo interesante de este trastorno es que cada personalidad tiene su propia identidad y recuerdos, y que el resto de las personalidades no reconoce ni recuerda lo de las otras. Otro trastorno que es de interés en cuanto al funcionamiento de procesos con una carga emocional alta es el trastorno de estrés postraumático. En este caso, el individuo ha vivido alguna situación que está por fuera de las situaciones vividas comúnmente y que tiene experiencias traumáticas como por ejemplo una guerra o una violación. El trauma queda en el individuo y lo experimenta en pensamientos involuntarios en forma de imágenes, sueños o recuerdos. Una vez pasado el momento, hay amnesia para este periodo, pudiéndose hablar por tanto de episodios disociativos. Como se puede ver, en todos estos trastornos la memoria juega un papel muy importante, ya que se ve afectada la memoria autobiográfica y la memoria episódica explícita. Distorsiones de la memoria, paramnesias y parapraxias. La memoria no solo puede estar ausente, sino que también puede estar distorsionada. Estas distorsiones se pueden producir en el síndrome amnésico, en los trastornos disociativos y en cuadros delirantes. La paramnesia es un término que se utiliza para describir cuando hay distorsiones en la memoria a nivel patológico, donde hay detalles falsos o referencias temporales incorrectas. Esto según Kraepelin. Por otro lado, las parapraxias son aquellos errores como cuando se nos olvida alguna fecha o nombre. Dentro de estas distorsiones de la memoria están las anomalías en el recuerdo y las anomalías en el reconocimiento.
En las anomalías del recuerdo, uno de los casos más característicos es el fenómeno de no puedo ubicarle o tu cara me suena. Y es cuando nos encontramos con una persona que conocemos, pero no identificamos situación o lugar donde la conocimos. Estas experiencias de reconocimiento sin recuerdo dan como resultado la importancia del contexto a la hora de codificar y recuperar la información. Otro ejemplo es el de conozco la cara, pero no el nombre. Aquí se reconoce e identifica a la persona, pero no se recuerda el nombre. Y es que la mayoría de las veces que conocemos a alguien nos fijamos más en sus características físicas que en su nombre. Otros casos que comúnmente conocemos es la sensación de reconocer y de tener la palabra en la punta de la lengua. Aquí normalmente es difícil recuperar la información y está la sensación de que podemos reconocer algo que tenemos disponible en el recuerdo. La mayoría de las veces son palabras o definiciones. Estas parapraxias se producen cuando las conexiones entre los nodos léxicos y fonológicos se debilitan por un poco uso de la palabra. Por lo tanto, esta afectación sería del área semántica. Aquí también encontramos las lagunas mentales, y esta es común cuando las personas ya tienen habilidades automatizadas o sobreaprendidas. Normalmente pasa cuando hacemos algo en la cotidianidad, en nuestro trabajo, por ejemplo, y no se presta atención a lo que se realiza. La persona aquí describe una ausencia de experiencia en el tiempo y no recuerda cómo realizó la actividad. La única forma de cambiar los hábitos automatizados por un control manual es con un hecho que rompa la monotonía. En las pseudomemorias y falsificación de la memoria encontramos la pseudología fantástica y la confabulación. En estas dos, lo más común es que el paciente fabrique sus propios recuerdos para llenar lagunas mnésicas. Esto lo hace sin la intención de mentir, solo intenta dar respuestas a cosas que no recuerda. En las anomalías del reconocimiento experimentamos el reconocido del déjà vu, el jamais vu y la criptonesia. En el déjà vu la persona tiene la sensación de que ha vivido una experiencia o que la ha visto en algún momento del pasado. Esta es muy frecuente en pacientes psiquiátricos, pero también lo experimenta la gente normal. En el jamais vu, la persona sabe que ha experimentado antes el suceso, es decir, lo recuerda pero no le resulta familiar, siendo un recuerdo sin conocimiento. En la criptonesia, la persona cree que está viviendo esa experiencia por primera vez y que es suya, y hay un fallo del reconocimiento y la sensación de familiaridad está completamente ausente. Déficit de memoria en otros cuadros clínicos. Trastornos emocionales, depresión, ansiedad y esquizofrenia. En pacientes deprimidos y ansiosos es común ver la queja de que tienen problemas de memoria y que sus habilidades cognitivas se ven severamente afectadas debido a ello. Esto también les trae afectaciones en su estado anímico. En la depresión y ansiedad los procesos de memoria se pueden ver afectados por su estado de ánimo, ya sean por sus preocupaciones depresivas o ansiosas. Los procesos automáticos o que ya han sido aprendidos y que no requieren de ningún esfuerzo se mantienen preservados a comparación con los procesos manuales o que requieren procesamiento de información, pues en estos sí se presentan anomalías.
Los pacientes aquí tienen una mala ejecución en las tareas, ya que sus recursos de procesamiento y capacidad atencional están regulados por su estado de ánimo, pues este es el responsable de organizar los recursos atencionales en sus preocupaciones, ya sea en la depresión por hechos negativos o en la ansiedad por posibles amenazas. Las personas que tienen esquizofrenia presentan un déficit a nivel de la memoria icónica, pues necesitan una mayor exposición frente a un estímulo para detectarlo y discriminarlo de otros. Aquí la capacidad de almacenamiento es menor, el proceso de información entrante es ineficiente y presentan mayor probabilidad de olvido y mayor interferencia.